Laurenti y Fabiana Chapero. Todos los casos policiales y de tribunales. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. 36 minutos pasan de las 10 de la noche. Tenemos visitas aquí en el estudio. Está el abogado Hernán Albrecht. Hernán Albrecht es el abogado querellante de esta causa que dimos a conocer aquí en Aire de Santa Fe hace ya varios meses. Precisamente después de las elecciones de los últimos comicios se hizo conocido un nombre en la ciudad de Santa Fe. Un nombre que dimos a conocer acá en Aire. Es el nombre de Hernán Lombardo. Un dirigente, un hombre que operó desde las sombras y que formó parte o encuadró varias listas de muchos candidatos outsider que llegaron al consejo local, entre otros que han estado en la política santafesina. Lombardo recientemente, con toda esta fama que tiene, también fue imputado en la Fiscalía en una causa por estafas con cheques sin fondos. En una causa que tuvo varios fiscales, uno se lo pasó al otro, el otro se lo pasó al otro, y recientemente el fiscal Agustín Nigro lo imputó estafas con cheques sin fondos, sería así. Albrecht, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Exactamente, fundamentalmente por el delito de estafas. ¿Cómo se origina esta causa? Se origina por la denuncia que yo presento patrocinando a un cliente mío que es empresario de la ciudad de Esperanza, pero que durante algunos años vivió en Santa Fe, más precisamente en la Torre 3 de Puerto Amarras, y coincidió temporalmente, para su desgracia, con la vecindad de Martín Lombardo y de su concubina, con quien con el paso del tiempo fue estableciendo una relación, primero de cordialidad, luego de consulta profesional, si se quiere, y finalmente de amistades. Sobre todo sus respectivas parejas entablaron una relación bastante íntima, con viajes en común y demás. Y puedo dar fe que si uno releva esos 3 años de mensajes de texto y de audios que yo me he tomado el trabajo de revisar, uno va viendo cómo de manera, digamos, más o menos asidua, pero constante e insistente, Lombardo cada tanto le va haciendo intentos de hacerlo ingresar a mi cliente en diversos negocios, siempre enredados y siempre sospechosos, y que mi cliente fue evadiendo de una u otra manera, hasta que finalmente, cuando le ofrece este último negocio, si se quiere, que consistía en que mi cliente le adelante efectivo que Lombardo proponía invertir en compraventa de Hacienda, a cambio de una renta de 15% sobre el capital invertido, pagadero en principio cada 30 días, mi cliente accedió, entrega 2 millones de pesos, Lombardo a cambio le entrega una cantidad de cheques de fecha diferida. Los primeros cuentan con cobertura, mi cliente repite el negocio con Lombardo, y ahí, en el momento que le entrega los segundos 2 millones de pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos del año 2020, de mayo de 2020, o sea, ni bien iniciada la pandemia, los cheques empiezan a rebotar. Mi cliente es una persona empresaria del rubro metalúrgico que cuenta realmente con liquidez considerable, porque le va muy bien en su empresa, y entonces diversifica parte de su rentabilidad en otros negocios. Es decir, que Lombardo le habría propuesto poner a trabajar esa plata, si se quiere, en la jerga, y a raíz de eso generar intereses que iban a ser cobrados. No son precisamente intereses, sino que es cambiemos Hacienda por automóviles. Si hubiera sido, compramos 5 automóviles por tal precio, lo revendo y recuperás los 2 millones más el 15%, hubiera sido lo mismo. Bien. Mi cliente, lo que le interesó, primero, no tenía mucho que hacer en ese contexto, que estaba casi toda la economía paralizada, claro, con un excedente, y por otro lado, después de ya unos 2 años largos de relación y de tanta insistencia, y creer que Lombardo era una persona seria, que podía acceder a estos tipos de negocios por diversas razones,
mi cliente termina accediendo. Puntualmente termina accediendo luego de ver en una celebración de cumpleaños de Lombardo ahí en Puerto Amarra a las más altas autoridades provinciales. De hecho, si uno sigue esa secuencia de mensajes de texto, está el pase del contacto de esa autoridad a mi cliente como, digamos, como un certificado de seriedad, digamos, o de contactos con los que contaba Lombardo. Que de hecho los tiene, porque tiene contactos en toda la política. ¿Qué pasa después cuando se lo denuncia a Lombardo? Yo lo denuncio a fines de noviembre de 2020. Mi cliente, entre tanto, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Lombardo le devolviera el dinero que le había hecho desaparecer. Luego de denunciarlo, yo casualmente también me mudé al barrio en esos meses, en octubre, digámoslo así, lo tenía a tiro de vista de ojo, y aunque salía bastante poco, ni al balcón prácticamente, mal que mal lo veía, y de golpe desapareció. Moviendo mis posibilidades, me entero que se había ido del edificio súbitamente, y entonces, habiendo ya establecido la denuncia, estando designado el fiscal, que era el doctor Greenberg, y que a la vez el doctor Greenberg coincidió en ese enero como el fiscal de turno, inició un pedido, digamos, de paradero que terminó por ubicarlo a Lombardo en el lugar en el que todavía está, que es en Concordia. Lugar donde, llamativamente, en el marco de todo esto, estableció una financiera. Me surge esta inquietud, por lo que te venía escuchando atentamente, de los ofrecimientos anteriores de negocios. ¿Eran también del rubro agropecuario, si se quiere? Porque estamos hablando en este caso, no sé si llamarlo del rubro agropecuario, pero porque en un momento decías en el relato, bueno, insistentemente Lombardo intenta envolverlo en algún tipo de negocios que siempre eran turbios o que parecían turbios. ¿De qué estamos hablando? Anteriores a este. Te voy a dar dos ejemplos bien diversos. Uno le consistió en que le ofreció una cédula de un título valor, supuestamente del Tesoro Uruguayo o algo así. En esto no estoy dando la exactitud de precisiones. Sí. Otro que recuerdo era la compraventa de un automóvil, que siempre la prenda era lo comprás por 200 y vale 350 por lo menos de mínima. Después ese auto termina siendo un auto o que está muy deteriorado, que tiene problemas de papeles. En definitiva, que había que irlo a buscar a otra provincia, que después la transferencia no estaba. Era siempre un embrollo, digámoslo así, por lo que vi yo, realmente lo que tenía más lógica de todo lo que le ofreció fue esto último. Claro, que por ahí uno podía acceder. Lo que hay que tener en claro es que mi cliente de esta trama es un damnificado. Hay muchísimos más damnificados. Cuando yo inicio la investigación, que no la inicio por mi cliente de acá, sino por la consulta de un amigo que me llama de Machagay, Chaco, contándome que un cliente de él había sido estafado en 20 millones de pesos, una compra de hacienda de 3 jaulas de ganado de novillos de exportación, que la operación total era por 26 millones de pesos. Lombardo le pagó 6 millones y los cheques diferidos por los otros 20 millones de pesos fueron sin respaldo. Claro. O sea, la operatoria siempre es la misma. Más o menos un tercio del pago se cubre y el resto es a pérdida total. ¿Cuál era el atractivo para los clientes? En ese momento me acuerdo que cuando me llama este amigo de Machagay, me dice, yo le pagaba 110 pesos el kilo y le vendió a Lombardo porque Lombardo le ofreció 115. Claro. Después tenemos víctimas en otros lugares de Chaco, en Santa Fe, en Entre Ríos, todos bajo la misma operativa. Esto era una organización. ¿Esas otras personas han hecho denuncias? Sí, mi cliente, esta persona de Chaco que fue estafada por 20 millones de pesos, denunció en Villa Ángela por estafa. En esa causa de Villa Ángela a Lombardo se le libró orden de captura. En ese marco es que coincide temporalmente con
huida o mudanza de Santa Fe de Lombardo, que Lombardo, además de mudarse, cierra su estudio jurídico de 4 de enero y Sandro de la Torre, corta toda línea de teléfono, no atiende más el teléfono a nadie, etc. Ese pedido de captura siempre fue infructuoso por dificultades de los agentes de seguridad para dar con él. Lamentablemente, lo digo de manera sencilla, no pude yo comunicarme a tiempo con las autoridades de Villa Ángela, ni ellos tenían la información que yo tenía respecto del paradero de Lombardo. Luego, Lombardo en aquella causa, y tras algunas negociaciones de abogados del lugar, acuerda con el fiscal que le levantan el pedido de captura a cambio de fijar domicilio. Y ahí Lombardo denuncia en un escrito bastante particular que los lugares donde suele encontrarse es uno en Buenos Aires, en un estudio jurídico, y otro domicilio en Concordia, en el lugar al que se había mudado. ¿Los cheques que usaba Lombardo eran de una cuenta a nombre de él? No, eran en principio 3 empresas, por lo menos. Una se llamaba Don Mateo SRL, otra se llamaba Consignataria Don Mateo SRL, otra se llamaba Alimentagro, y otra, 4, y otra, me voy a olvidar el nombre, si no quiero mentir, si no es Antártida, es algo así, Cordillerana SRL. En la causa que yo tengo en Santa Fe, los cheques que tengo son de Alimentagro y de Consignataria Don Mateo SRL. ¿Existen esas empresas o eran empresas fantasmas? Formalmente existen, pero están creadas para ser utilizadas para estos fines, evidentemente. Uno de los ardides que utilizaban era al productor de campo, que por regla es muy desconfiado, le decían que eran de Don Mateo y le daban el quit de Don Mateo. Claro. Cuando buscaba el productor ganadero el quit de Don Mateo, aparecía que no tenía cheques rebotados. Pero después le pagaban con cheques de Consignataria Don Mateo SRL, que tenía, sí, muchísima cantidad de cheques rebotados. Lo que yo llegué a relevar fueron 62 millones de pesos de cheques rebotados de Consignataria Don Mateo y alrededor de 10 millones de Alimentagro. Luego, con el tiempo, Lombardo o sus socios hicieron alguna que otra maniobra para ir eliminando algunos de esos cheques del registro. Hay formas, por ejemplo, denunciando robo o presentando una nota de que tal cheque se rescató, entregando efectivo, y eso logra que te eliminen el cheque del registro, que no significa que esos cheques hayan sido cubiertos. De hecho, algunos cheques que mi cliente tiene en su poder, que en realidad ahora pusimos a disposición de la Fiscalía, fueron eliminados de esa lista del Banco Central. Hernán, fue imputado Lombardo, no declaró en la audiencia, una audiencia que se fue en la Fiscalía, ante el fiscal Nigro. ¿Hay pedido para cautelar o pedir un embargo de las cuentas de Lombardo? No hay, por el momento, ningún pedido ni ninguna medida. Del fiscal ninguno. No obstante lo cual, yo creo que eso va a ser una tarea ardua y que implica un despliegue más que importante, porque quien comete este tipo de delitos no tiene bienes a su nombre. Entonces, le aseguro que no va a encontrar ninguna propiedad ni suma de propiedades a nombre de Lombardo por esa cantidad de dinero. Lombardo es una persona formada, sabe cómo hacer las cosas, y como surge de mi explicación, es muy amigo de las personas jurídicas, de las sociedades, de las fundaciones, de los partidos políticos, sabe y conoce cómo esconder activos. Entonces, no es que uno lo va a encontrar a su nombre, acá hay que hacer toda otra investigación aparte, que es para dar con el producto del delito, que si se despliega, estoy seguro, se va a encontrar. Siempre no está muy lejos, digámoslo así, del autor del delito. Hernán, muchísimas gracias por venir aquí a Crimen y Justicia. A ustedes, muchas gracias, Hernán. 22:50, cerramos este bloque, ya venimos, quédate con nosotros, acompañanos hasta las 23:15, hacemos Crimen y Justicia por aire. El aire de Santa Fe.
Las noticias primero, siempre. Del 23 al 30 de junio llega el Berco Fest a Familia Bercomat con hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en aberturas, sanitarios, griferías, cerámica, porcelanatos y mucho más. Entra a familiabercomat.com para comprar donde, cómo y cuando quieras. Familia Bercomat. ¡Te esperamos! Son solo 6